Six, five, four, Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento. Porque por ahí también sale el agua que ya utilizamos en la ciudad y representa también un riesgo en términos socioambientales, por supuesto para el entorno natural y también para los seres humanos. Que no hay soberanía nacional, sino hay soberanía ambiental y soberanía socioambiental que reconozca el problema de enfermedad masiva que se padece en todas las regiones. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para fortalecer esta cultura del agua. Y entonces es empezar con acciones pequeñas. Agua, entre la escasez y la resiliencia. Hoy abordaremos un tema que siempre ha estado presente en la vida humana y es motivo de numerosas reflexiones: el agua. El escenario no es precisamente halagüeño. Más de 2.000 millones de personas en el mundo no poseen acceso al líquido de manera segura. Eventos meteorológicos como el fenómeno del Niño aumentan las probabilidades de sequías y lluvias intensas. Además, se presentan olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo. Así de extremos son los escenarios que nuestro planeta enfrenta en lo que se refiere al vital líquido. ¡Iniciamos! Carla, te cuento que este fin de semana me di a la tarea de buscar en mi enciclopedia lo que significa agua. ¿Y qué encontraste? Esta palabra proviene del latín aqua. La Real Academia Española la significa como un líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro. Se conforma de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Constituye el componente más importante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. Fíjate, Oscar, que esa palabra de apenas 4 letras genera miles de noticias al año. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en enero de este año, la Universidad de las Naciones Unidas reportó que el mundo ha entrado en una era de quiebra hídrica global. Un punto de no retorno para ciertos sistemas donde la demanda humana agota de forma irreversible acuíferos y el secado de los pozos. ¡Qué grave, ¿no, Oscar? Híjole, sí. Nuestro país tiene una larga y estrecha relación con el agua. No olvidemos que Tenochtitlan se fundó en una isla localizada en una gran cuenca lacustre, lagos transitados por decenas de miles de canoas. A propósito, platicamos con Laila Estefan Fuentes, doctora en Geografía por el Instituto de Geografía de la UNAM. Sí, la doctora, también colaboradora en el programa de investigación en cambio climático, nos detalló el proceso de extinción de fuentes de agua a lo largo de los años. Voces del conocimiento. Los que saben, opinan. El subsuelo de la Ciudad de México está compuesto por antiguos lechos lacustres. ¿Esto cómo influye en la dinámica del agua, doctora? Efectivamente, fue un sistema de lagos, de los cuales ya solo encontramos prácticamente toda la parte de Xochimilco y, algunos remanentes en el caso de Texcoco y un poquito más arriba en el caso de Zumpango. Creo que uno de los principales retos en el caso de la Ciudad de México ha sido no entender a ciencia cierta cómo o no hacer unas construcciones más amigables justamente con esta dinámica geográfica que tenemos. En el caso de Ciudad de México, además, el agua a la que accedemos viene tanto de fuentes subterráneas como
de un sistema de trasvases, sistema Lerma y sistema Cutzamala o sistema Lerma-Cutzamala. El caso, sobre todo de Ciudad de México, es muy interesante. Últimamente han desarrollado más investigaciones sobre el caso de los hundimientos. Hemos escuchado en las últimas semanas que la ciudad se está hundiendo, digamos, en números importantes. Y sobre todo este hundimiento, para mi gusto, también tiene que ver con en las zonas donde estamos construidos sobre este antiguo sistema de lagos, ¿no? Realmente hay aquí, diría yo, una falta de aproximación como más amena que nos permita desarrollar una estrategia en la que los suelos también puedan absorber el agua, sobre todo atendiendo a esta dinámica geográfica que existía desde hace muchísimos cientos de años. Doctora, ¿cómo influyen los ecosistemas bajo los cuales se construyen las ciudades? Por un lado tenemos este sistema de barrancas, que están más, digamos, en el sur poniente de la ciudad, que tienen de hecho un sistema de ríos. Tal vez el más conocido de ellos es el río Magdalena, que es el único río que sigue, entre comillas, vivo dentro de la ciudad. Ahí lo que es interesante es que en temporada de lluvias, que es una temporada tal vez muy determinada, muy marcada, pero con una gran cantidad de, digamos, de milímetros que experimentamos, ahí es una fuente interesante para acceder al agua, ¿no? En esta dinámica de ecosistemas. El segundo de ellos es el caso de Xochimilco, pero también, por supuesto, Milpa Alta y una parte de Tláhuac. A veces olvidamos también esas otras partes donde también encontramos algunos sistemas de chinampas o de estos canales milenarios, y ahí se enfrenta a distintos retos de contaminación, de deterioro ambiental. Hemos escuchado ahora también con toda la fiebre del mundial, por ejemplo, cómo no se ha prestado atención a ciertas especies endémicas, el caso pues de alguna fauna que está por ahí, me parece bien interesante. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el caso en la zona metropolitana de Chalco y toda esta zona más al oriente que constantemente experimenta inundaciones. Entonces también experimentan estas inundaciones, pero que ahora son de aguas sucias porque por ahí también sale el agua que ya utilizamos en la ciudad y representa también un riesgo en términos socioambientales, por supuesto, para el entorno natural y también para los seres humanos. ¿Podría compartirnos cuáles son las principales causas de la escasez de agua en la Ciudad de México y otras regiones metropolitanas del Valle de México? Diría que en el caso de Ciudad de México, por supuesto, tiene que ver con la sobreexplotación tanto de los acuíferos, tanto de agua subterránea como de aguas superficiales. Sobre todo tiene que ver también con esta temporada tanto de sequías, en el caso de las aguas superficiales. Por eso escuchamos constantemente que las sequías, por ejemplo, nos pegan tan fuerte que, bueno, tenemos niveles muy bajos históricos a veces en el sistema Lerma y que vienen estas temporadas de lluvia y vuelve a subir, ¿no? Dependemos de eso. Y en el otro caso, en el caso de las aguas subterráneas, se debe también a otro proceso que tiene que ver con la propia urbanización y cómo, digamos, se ha perdido esta permeabilidad de los suelos que permiten que el ciclo del agua, esto que aprendimos nosotros en la primaria, se vea como más limitado. Todos estos tienen que ver, por supuesto, con las actividades humanas. Es el caso también de la contaminación de las aguas tanto subterráneas como superficiales, ¿no? Exacto, pero que también tienen que ver las industrias que han provocado una mayor crisis hídrica, tanto en la parte ambiental, como ya lo platicaba, y física, como la parte social y económica, doctora. Sí, así es. De hecho, ese es uno de los grandes retos que tenemos en el caso del cuidado del agua, construir, digamos, estos balances en los que todos tenemos que intervenir, en el que tiene que haber una vigilancia importantísima. En el caso de las industrias, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, hay como ciertos nichos muy específicos. Está el caso de Catepec, está el caso de Iztapalapa, donde está concentrada la industria, pero casi no hay industria, digamos. Otro caso interesante que ahí sí que nos afecta directamente porque va a desembocar en el río Lerma es el caso de la zona industrial de Toluca Lermas, que desechan todo el agua, pero no lleva un tratamiento adecuado, ¿no? Que era un poco el caso de las nanotecnologías que nos permiten detectar específicamente qué tipo de elementos podemos sacar de ahí, detectarlos primero y después extraerlos de esas aguas para que no tengan estos minerales tan pesados. La Ciudad de México enfrenta retos muy grandes. Se ha dicho que se requiere una red que combine megaobras de importancia, redes de distribución internas y sistemas de desagüe profundo. ¿Usted cómo ve este panorama? ¿Esto tiene que ver con definir una nueva política pública en términos de gestión del agua? Definitivamente sí, también tiene que ver con la gobernanza hídrica. Para mí ese es el principal reto, no solamente, fíjense, en el caso de Ciudad de México, sino en muchas ciudades del sur global.
En el caso de México ya hemos escuchado constantemente que tenemos un porcentaje de fugas entre el 30 y 40%. Imagínense ustedes. Creo que también involucra disponer también de mucha cuestión gubernamental. Tremendas respuestas nos ha dado la doctora Laila Estefan Fuentes, doctora en geografía. Gracias. Hasta luego. El agua es mucho más que un recurso natural. Es el elemento que sostiene la vida, la generación de energía, el equilibrio de los ecosistemas, así como la salud. Apenas en este año, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, RENACER, denunció que, debido al daño del medio ambiente, México experimenta un escenario de envenenamiento, enfermedades, contaminación, despojo del territorio y muerte, presentes en 60 infiernos ambientales. Contactamos a Andrés Barreda Marín, doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, economista e integrante de RENACER. Y esto fue lo que nos compartió. En el CONACYT se pudo establecer un proyecto que se dedicara a investigar los procesos de contaminación, los agentes tóxicos que intervienen y las consecuencias que eso estaba teniendo en la salud de los mexicanos. Y de ahí, pues la gente se preocupó muchísimo y decidieron configurarse como una red organizada de comunidades que enfrentan problemas de envenenamiento tóxico, muy altas tasas de mortandad en regiones de altísima contaminación en todo el país. Nosotros tenemos una vieja ley, que es la Ley de Aguas Nacionales, que se redactó en 92 y que es la ley que facultó, digamos, la privatización del agua para que se pudiera hacer uso del agua, sobre todo en favor del Tratado de Libre Comercio, es decir, que las concesiones se entregaran a capitales de carácter industrial, de servicios, agroindustriales. Se dijo que se iba a cambiar la ley y ahora se decretó una nueva ley, que es una Ley General de Aguas, pero no anula la anterior. La nueva Ley General de Aguas sí habla de que se debe de respetar el derecho humano al agua y que toda la gente tiene que tener garantía para tenerlo. Entonces ahora tenemos dos leyes. Y la nueva Ley General de Aguas pues no toca las concesiones de la LAN, las deja intactas, y todo este sistema de sobreconcesionamientos pues se mantiene prácticamente intacto. Es decir, se garantiza el derecho humano al agua, pero ya no hay nada que repartir porque ya fue repartido a las empresas. Sí se establecen multas, pero son parte de la enfermedad. Yo pienso que es muy importante para resolver los problemas, en primer lugar, hacer un cambio de toda la legislación, porque la legislación es absolutamente permisiva. Sí se requiere producción energética soberana, se puede hacer con energías alternativas, no hay que recurrir necesariamente a fracking. México tiene muchísima energía solar, muchísima energía eólica, muchísima energía geotérmica, podría obtener muchísima energía maremotriz. Se dice que con la economía circular se puede. En la economía circular se pueden meter muchas cosas que simplemente siguen las pautas previas. Yo creo que lo que se requiere es entender que no hay soberanía nacional, sino hay soberanía ambiental y soberanía socioambiental que reconozca el problema de enfermedad masiva que se padece en todas las regiones y sobre todo que los actos de corrección que se lleven a cabo en las cuencas pues tengan en cuenta el problema de salud de la población y tengan en cuenta el punto de vista de la población. Xochimilco e Iztapalapa son las alcaldías con mayor precariedad hídrica. La captación de agua de lluvia pluvial se ha convertido en una opción en las crisis de falta de agua. De esta tecnología y más da cuenta el reportaje que nos preparó nuestro compañero Jesús Alejo Santiago. Ciencia en México.
Irma Reyes, para aprovechar para el riego, para las plantas, para lavar y todo eso, y no desperdiciar la que se puede consumir. En casa también captamos agua para las plantas y cosas así. Afortunadamente no escasea donde yo vivo, pero sí me gusta recolectar cuando se puede y hay oportunidad. De Raúl Chávez, me parece buena idea para ahorrar agua y ocupar la que tenemos. En casa ahorramos cuando se puede, el agua de la lavadora la volvemos a ocupar para el baño, para otras cosas que hagan falta, ¿no? La captación de agua de lluvia es un término conocido en muchos hogares. Incluso algunas acciones se realizan, pero es necesario hacer una serie de cambios en nuestra relación con estas formas, a decir de la investigadora Abigail Martínez Mendoza, profesora investigadora titular en la licenciatura en Políticas Públicas de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana. Necesitamos sensibilizarnos muchísimo más porque al seguir con estas mecánicas, por ejemplo, de tandeos o pipas, se genera una narrativa silenciosa, por decirlo de alguna manera, de que a pesar de que tenemos poca agua, nos sigue llegando. La conciencia sobre el acceso, uso y el poco acceso que tenemos a nivel nacional del agua no solamente puede ser a través de datos duros. Necesitamos otras estrategias, reeducarnos, ¿no?, en el uso que tenemos del agua, pero ojo, no a través del terrorismo, no a través del miedo. Ese mecanismo está desgastado. Para la investigadora de la UAM, la captación pluvial no es algo nuevo, aunque pareciera estar de moda. Ha venido con el desarrollo de la humanidad, de ahí la necesidad de ir a las comunidades a hablar de la captación de agua, pero con la certeza de que esto no resuelve el problema al 100%. Sí es una alternativa que nos permite proveernos de agua para diversos usos domésticos, ¿no? Limpiar los pisos, las plantas, ya sabes, el lavado de autos, ¿no? Los sanitarios, por supuesto, pero ojo, nunca en contacto humano. No se sugieren, no se recomiendan porque requiere de procesos muy específicos de potabilización que deben ser monitoreados constantemente. Su importancia va más allá, explica Abigail Martínez. Se convierte en un buen paliativo económico porque se han desarrollado análisis que señalan que una inversión en la captación de agua de lluvia de entre 6,500 y 7,000 pesos se convierte en un ahorro de 30,000 pesos en pipas. Y eso para las familias es importante porque entonces es un ahorro en tiempo, en esfuerzo y en dinero, que se traduce en educación, salud y trabajo. Por eso es tan importante empezar no solamente a ver la captación pluvial como una alternativa que no está normada, que si bien la nueva Ley General de Aguas la marca como una posibilidad, hay que hacerla una realidad en materia de política pública, es decir, acciones desde el Estado, desde los gobiernos, para que estas estrategias sean cada vez más posibles. Lo más importante desde su perspectiva es que sean estrategias que trasciendan lo llamativo, la moda del momento, a fin de que se conviertan en una estrategia cotidiana, tanto para que se haga una costumbre en las familias, como para que permita tener un cambio en la relación con el agua a nivel institucional, enfatizó la investigadora de la UAM. Incluso lo más sencillo hay que explicarlo, salir a las comunidades, salir con la población en general y explicar lo que para nosotros nos parece algo muy sencillo como un sedazo, una coladera, una trampa. Tenemos que traducirlo a un lenguaje muy cotidiano, donde justamente podamos explicarle a la gente que estos sistemas de captación de agua de lluvia, ellos lo pueden hacer, ¿no? Entramos a una especie de diálogo horizontal. Es el que permite justamente que algo que parece sofisticado, algo que parece complejo, termine apropiándose en cada comunidad. Lograrlo tampoco es sencillo, señala Abigail Martínez. Se requiere el impulso de los 3 niveles de gobierno y hasta de las empresas para que esta tarea, que parece una innovación tecnológica, se convierta en una expresión cotidiana.
Para Frecuencia Ciencia, Jesús Alejo Santiago. La temporada de lluvias en nuestro país ha beneficiado de forma sustancial al sistema Cutzamala, pieza indispensable para el suministro de agua potable en el centro del país, que, integrado por las presas El Bosque, Villa Victoria, Valle de Bravo, registró la semana pasada niveles del 63.26%, 66.94% y 79.94% respectivamente. Y aunque se reporta una baja en la sequía, también es importante destacar la cantidad de agua que se desperdicia. Cada 5 minutos y medio, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, SUAC, Locatel, recibe en promedio 260 reportes diarios, que suman en lo que va del año más de 39,000 solicitudes por fugas de agua. Vaya cifra, Oscar. Sí, sumado a esto, los expertos señalan que para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo en el país, se requiere una estrategia que combine inversión en infraestructura, innovación tecnológica y gestión eficiente del agua. Y al respecto, ¿qué te parece, Oscar, si escuchamos la pregunta que le formularon a la ingeniera Citlali Astudillo Enríquez, tecnóloga del agua e investigadora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua? Pregúntale al científico. Sí que existen antecedentes de lugares que ya se dedican a recopilar esta agua, pero por ejemplo nosotros como personas en espacios reducidos como nuestras casas, ¿cómo sería recopilar esta agua o cuál sería la mejor opción? Si por ejemplo hacerla como para uso cotidiano o inclusive hasta como para agua potable. No sé cuáles serían las mejores opciones que podríamos darle a esa agua de la lluvia. Yo pienso que uno es el espacio disponible o cómo está la infraestructura existente que se puede utilizar para este tipo de sistemas. También considerar que se requiere cierta inversión y en muchos casos la falta de información sobre las alternativas que se tienen, ¿no? Por ejemplo, los techos. Un techo relativamente pequeño podría permitir captar una cantidad importante de agua, pero también tenemos que saber cómo aprovecharla y necesitamos contar con espacios que permitan que el sistema pueda almacenar el agua que se esté captando, ¿no? Realmente lo que hay que buscar aquí es soluciones que se adapten a las condiciones de cada lugar. Tenemos que buscar soluciones de manera conjunta, ¿no? Que a lo mejor tanto gobierno, academia, la comunidad misma pueda buscar alternativas existentes para este reto. ¿Estás de acuerdo, Carla, que para contribuir al cuidado del agua podemos iniciar con una serie de medidas sencillas aplicables en casa, en la escuela y en nuestros empleos? Sí. Por ejemplo, no dejar la llave abierta mientras enjabonamos manos, cuerpo o nos cepillamos los dientes. Evitar duchas de larga duración y recolectar el líquido en tanto cae el agua caliente. Sí, yo ahí en casa siempre tengo la cubeta lista. ¿Haces muy bien? Reutilizar también el agua de lluvia para regar las plantas, cerrar perfectamente las llaves de agua y revisar nuestra instalación para evitar fugas. La ingeniera Citlali Astudillo Enríquez, tecnóloga del agua e investigadora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, conversó con nosotros y destacó la importancia que posee la gestión del vital líquido y el destino del agua que utilizamos día a día. Ciencia en corto. Pero también aquí es muy importante mencionar que para poder utilizarla se necesita toda una infraestructura que permita extraerla, captarla, almacenarla, potabilizarla en algunos casos y finalmente distribuirla a nuestros hogares. Y después de utilizarla, generalmente se va al sistema de drenaje.
A partir de aquí lo que se busca es conducirla a infraestructuras que permitan su tratamiento para reducir contaminantes. Realmente el agua, en pocas palabras, no desaparece, simplemente entra en un ciclo que si la tratamos adecuadamente, pues podemos volver a aprovecharla. Aquí también la parte importante es que lo que es la lluvia, los ecosistemas, el escurrimiento, los cuerpos de agua, pues se mantienen en condiciones necesarias, depende también de esta calidad o de cómo cuidemos el agua, ¿no? Entonces realmente aquí el reto y como sobre todo la pregunta, ¿no?, de esta biodiversidad es que mientras cuidemos el agua, por ende cuidamos tanto los ecosistemas como la biodiversidad. Sustancias como el aceite, productos químicos, otros residuos pueden llegar al sistema y pues terminar contaminando el agua. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para fortalecer esta cultura del agua. Y entonces es empezar con acciones pequeñas. Por ejemplo, no tirar aceite, pintura, solventes ni productos químicos por el drenaje. La captación y purificación de agua de lluvia es uno de los temas que preocupan y ocupan a la Universidad Autónoma Chapingo. Esta es la cápsula que nos prepararon acerca del tema. Red en frecuencia. El suministro de agua es una problemática a nivel mundial y las zonas rurales son las más afectadas. Por esta razón, se buscan soluciones a través de la academia. Una de estas alternativas que facilitan agua potable para consumo humano es el que realiza la Universidad Autónoma Chapingo a través del proyecto de vinculación universitaria, transferencia de tecnología e implementación de módulos de captación y purificación de agua de lluvia para uso doméstico en los municipios de San Luis Acatlán Guerrero y Francisco Zeta Mena en el estado de Puebla, a cargo del ingeniero Rafael Sánchez Bravo, profesor investigador del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo. El primer acercamiento de gestión con estas comunidades la realizó una egresada de esta casa de estudios, así como la supervisión operativa con las 16 familias que iniciaron el proyecto en 2016. Mi nombre es Rosailda Tolentino Peralta, yo egresé de irrigación en el año 2011. Estuve organizando la cuestión de dirigir toda la parte de trabajo técnico. Desde que se inició la excavación, el tejido de las mallas, es enseñarle a la gente cómo va a hacer las cosas para que ellos lo vayan haciendo. Hay una etapa, la primera es perforar el hoyo, el agujero para colocar la cisterna. La otra parte es la de elaborar el cuerpo de la cisterna con un método que se llama nido de golondrina. Entonces hacen una especie de bolitas como si estuvieran haciendo tortillas aquí en el medio rural las personas y tienen que poner alrededor de 15,000 bolitas para formar el cuerpo de la cisterna. Y bueno, es un trabajo que demanda mucha participación de la familia, pero eso es muy importante porque adoptan el proyecto y lo hacen muy suyo. El facilitar la transferencia de tecnología en la captación de agua de lluvia para uso doméstico a familias rurales de alta marginación que no contaban con agua potable les ayudó a elevar su calidad de vida. Me llamo Carlos Alberto Jiménez Argüello. En tiempos de sequía teníamos que bajar hasta hay una presa que está como una hora. Cuando queríamos sacar así un buen tanto, hasta 5 o 4 horas para poder tener un buen tanto de agua. Actualmente, la Universidad Autónoma Chapingo da seguimiento al proyecto, observando los avances en los municipios de la Sociedad Rural de Puebla y otros estados de la República Mexicana. Mi nombre es Juan Rafael Sánchez Bravo, soy profesor del Departamento de Irrigación. Se creó un prototipo distinto en el que se incluyó agua para uso doméstico y un baño de forma rural personal en condiciones adecuadas. Iniciamos este proyecto en el estado de Puebla. Actualmente se han atendido 4 estados de la República. Debemos de tener instalados alrededor de unos 400, 500 módulos para el mismo número de familias y o escuelas. Sin duda cambió desde que se entregó por parte de la universidad en el 2016, las casas se han transformado por completo. Mucha de la investigación que se realiza en las instituciones de educación superior es aplicada, lo que vuelve a la universidad pública más pertinente para la sociedad en su conjunto y más aún para la sociedad rural y de alta marginación. De esta manera concluimos esta emisión de Frecuencia Ciencia.
Su participación es importante para nosotros. Síganos en redes como @frecuenciaciencia y no dude en compartir sus comentarios o sugerencias por mensaje al 55 12 33 29 15. Nos escuchamos el próximo martes a las 7:30 de la mañana. Frecuencia Ciencia es una producción de Radio Educación. El equipo lo conforman realización y musicalización, Carla Núñez. Guión e investigación, Verónica Romero. Reportaje, Jesús Alejo Santiago. Controles técnicos, Alejandro Ramírez. Asistencia, Marimar Dávila. En la locución, Óscar Solís y Carla Núñez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento.